Primeros indicios de la depravación humana. Efectos de la vileza de Caín. Estudio número 5. Génesis capítulo 4, versículo 16 al 24. La palabra de Dios nos dice: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enod, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enod. Y a Enod le nació Irad. E Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamed. Y Lamed tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamed a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed, en verdad 70 veces 7 lo será. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La actitud y los hechos viles de Caín se volcaron en resultados fatales para la sociedad de su época. El mundo ya no sería el mismo por causa del orgullo, la vanidad y la arrogancia de Caín y su generación. Los hijos de los hombres tomarían un protagonismo muy marcado en el mundo, trayendo consecuencias no gratas según los preceptos divinos. Pero esto no anularía el efecto de los hijos de Dios en la vida social del mundo de entonces, sino que haría necesario emplearse a fondo para vivir de acuerdo a la fe. El creyente de esa época, igual que el creyente de este tiempo, tuvo que buscar la manera de nadar con fortaleza espiritual contra la corriente maligna y perversa de ese tiempo. No es nada diferente a lo que se vive en el día de hoy. Con la descendencia de Caín, estamos viendo a los personajes que dieron forma a la sociedad antediluviana. Esta fue una era de grande decadencia moral y espiritual en la que los hijos de Dios vivieron de forma superlativa en medio de un ambiente de constante hostilidad. Aunque debemos estar claros de que siempre los hijos de Dios en este mundo tendrán que lidiar en medio de los hijos del malo. Este es el antagonismo permanente que formula el Señor en la sentencia divina contra la serpiente. Leemos: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que habrá siempre una batalla campal entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto es lo que advirtió el Señor Jesús en cuanto a esta verdad. Dice el Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10, 34 al 36. Los hijos de Dios no pertenecen a este mundo, mientras que los hijos del malo, que son los descendientes de Caín, viven conforme a los lineamientos del mundo. Y esta es la razón por qué están en contra de los hijos de Dios todo el tiempo. Cosa esta que el Señor también advirtió a sus discípulos.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 19. Esta es la razón por qué Santiago dice lo siguiente: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Vamos comprendiendo qué tan alejados de la vida de Dios llegaron a vivir Caín y sus descendientes. Y esta es una cosa que explica lo rápido que la civilización de entonces llegó a corromperse. A pesar de que en materia de inteligencia natural, los descendientes de Caín mostraron una grandiosidad inusitada, pues fueron grandes artífices de todo tipo, no menos cierto es que en materia moral fueron decayendo de tal manera que su alejamiento vertiginoso en el aspecto espiritual los llevó al desastre. Esto lo podemos ver en el día de hoy, cómo el hombre es capaz de realizar magníficas hazañas tecnológicas, pero le cuesta mucho organizar su vida personal y familiar y vivir en armonía los unos con los otros. Lo mismo que llevó a las civilizaciones antiguas a la destrucción es lo que hará que la generación presente colapse inevitablemente: su alejamiento de Dios. Vamos a ver en primer lugar los efectos de la vileza de Caín en él mismo. Un hombre sin identidad, errante en el mundo, expatriado y exiliado por Dios. El hijo mimado de Eva se fue lejos en espacio, tiempo y afecto. Ha de haberse olvidado de sus padres, de sus hermanos y hasta de sus amigos. Como ha de haber tenido un corazón, de alguna manera, todos estos sentimientos mezclados han de haberle afectado de alguna manera su existencia, porque el hombre, aún el más perverso, tiene una conciencia de la que no puede escapar. Caín se granjeó la mala voluntad ante sus congéneres por haber manchado de sangre la raza humana. Cosa esta que no solo ha afectado al hombre de manera directa, sino que la naturaleza misma ha sido seriamente perjudicada. Fíjese lo que le dice el Señor: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Génesis 4, versículos 11 y 12. Este daño en perjuicio de la tierra que la conducta de Adán y de Caín han generado es al que alude el apóstol Pablo en su carta a los romanos: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, 20 y 21. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno dentro de todo lo malo que esto entraña: que el mundo no está a merced del hombre, sino de Dios, el cual tiene en Cristo la salida a la desgracia humana. Esta actitud de Caín y su previsible consecuencia tiene su explicación por el camino que él eligió. Él eligió el camino de la incredulidad, lo cual lo llevó a la rebelión consciente contra Dios. Dios para Caín no era un ser difícil de conocer, pues debemos tener claro que Dios le hablaba de manera directa. Y en esto estriba la malignidad de su rebeldía. La Biblia alude a la necedad de Caín cuando declara: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido
hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Salmos 14:1. Caín sabía de la existencia de Dios, pero no le interesaba tener amistad con Él. Esa es la condición de todo hombre pecador en todos los tiempos. En segundo lugar, veamos los efectos de la vileza de Caín en su familia. Los hijos de Caín actúan igual que su padre, en contra de todos los principios de Adán y Eva, los que sus padres les enseñaron en el hogar. Los hijos, por lo general, se comportan de la manera que aprendieron de sus padres, pero algunos no hacen lo que los padres les enseñan. Podríamos decir que esta sería una excepción a la regla bíblica que dice: instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Los hijos de Caín actuaron en contra de todo precepto divino. Lamec se convirtió en un polígamo, cuando Dios había establecido que un hombre se debe casar solo con una mujer. Dice la Escritura: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Tan temprano como en Génesis 2:24 dice eso. Vemos entonces que lo que se ve hoy en la sociedad, que el hombre quiere redefinir los principios de la familia según sus propios criterios y no según Dios, no es algo nuevo, sino que es algo que está en el corazón del hombre desde sus inicios, cuando se empezó a adiestrar para la vida de pecado. Los hijos de Caín no estaban inscritos en la escuela dominical, no iban a la iglesia los domingos. Por lo tanto, muy poco se puede esperar de ellos en materia de respeto por los principios bíblicos. Queridos hermanos, debemos esforzarnos más por inculcar los principios bíblicos a los niños, aun cuando sus padres no se interesen por ello. Podemos salvar a los niños, aunque sus padres se pierdan. No es una tarea fácil, pero nadie dijo que sería sencillo hacer la obra del Señor en la vida de nuestra gente alrededor. A veces uno tiene que perder la vergüenza, en el sentido de que debemos estar preparados para recibir insultos y maltratos por conquistar a la gente para Cristo, para traer a la gente a Dios. Recordemos lo que el Señor ya nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Finalmente, veamos los efectos de la vileza de Caín en la sociedad de su época. Una sociedad totalmente materialista fue el producto de la familia de Caín. Sus descendientes estaban plenamente ocupados en hacer una vida aquí en la tierra. Ninguno pensaba en Dios ni en las cosas de Dios. El cielo no era parte de sus pensamientos. Todo lo de ellos estaba aquí en la tierra. Solo creían en lo que podían ver y tocar. Estaban perfilando un mundo totalmente ateo. Se volvieron expertos en todo tipo de tecnología para llevar a cabo sus planes. Y lo que vemos hoy en el mundo es el producto del empirismo y la intuición nacidos de su propio intelecto. Así que hicieron uso de las capacidades con que Dios los había dotado, pero lo hicieron para sus propias realizaciones sin tener en cuenta a Dios, y todo lo hicieron para su propia gloria personal. Llegaron a ser grandes en la tierra y llegaron a crear una civilización organizada en ciudades que se fueron haciendo cada vez más grandes y poderosas. ¿No les parece que hay una similitud extraordinaria con lo que vemos hoy? Cada vez que el hombre pone el énfasis en sí mismo y no en Dios, entonces da paso a una civilización atea y materialista, cuyo destino es el fracaso.
se puede ver en el relato bíblico cómo los descendientes de Caín se convirtieron en ley, batuta y constitución, como se dice aquí en República Dominicana, haciendo las cosas en materia de asuntos legales a su manera, de forma que les favorezca para realizar sus fechorías sin sufrir consecuencias. Fíjese lo que dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Génesis 4:24. Es como si dijera: tengan cuidado que aquí llegamos nosotros. Nadie se mete con nosotros. Es la cultura de la impunidad que existe siempre en una sociedad donde la ley no es la que manda, sino la voluntad de las personas que tienen más poder. O sea, se impone la ley del más poderoso, del más fuerte, y entonces muchos quedan desprotegidos y a merced de los malos. Eso es lo que hemos visto a través de la historia, con los abusos cometidos contra pueblos y razas de la tierra, como es el caso del esclavismo salvaje que los blancos protagonizan contra los negros. Increíblemente es algo que vemos hoy en pleno siglo XXI, nada más y nada menos que en Estados Unidos. Una sociedad que se ha tomado como modelo de democracia en el mundo. Esto es prueba de la brutal decadencia a la que hace tiempo se encamina esta poderosa nación. Oramos para que los principios cristianos que le dieron origen a esta gran nación sean rescatados por su liderazgo. De lo contrario, su ruina arrastrará a todos los pueblos de la tierra. Dios tenga misericordia de este mundo. Amén. Que el Señor te bendiga.